Más de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Bueno, seguimos con la información en la mañana de este martes 11 de marzo del 2025 y la nota es el señor Benedetti demandado por un exministro. ¿Será que prosperará esta demanda? Vamos a preguntarnos. En la caja de comentarios, manifiéstelo. ¿Prospera la demanda o no prospera? Porque como Benedetti es el de la magia, eso lo está diciendo el señor Petro, que él es el de la magia. Claro, porque es el famoso de las bolsas, de los maletines, muy conocido por eso. ¿Prosperará esta demanda? Vamos a ver. Esa es nuestra pregunta en este material. ¿Prosperará esta demanda? Entonces, pilas. Bueno, gracias a nuestras 579 personas que están aquí, un saludo, un abrazo fraterno. Hay que suscribirse, comentar, compartir y sobre todo hay que activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo material, una nueva nota. Hay que hacerlo. Bueno, ahora sí entonces nos vamos con la información que la hemos tomado de Vélez en la mañana, del canal del señor Luis Carlos Vélez, y tiene a un exministro para que nos cuente y nos diga qué fue lo que pasó. Él nos va a contar ahí con la demanda. Nosotros somos los que nos preguntamos, algunos, ¿será que prosperará esta demanda? ¿Sí o no? Manifiéstelo en la caja de comentarios. ¿Prosperará? Porque él es el de la magia. Vamos a ver qué nos dice la nota en esta mañana. Está con nosotros hasta ahora el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien ha presentado una demanda ante la Corte Suprema contra Armando Benedetti y Adelina Cobo. Doctor Ruiz, es un placer tenerlo acá en el programa. Le agradezco mucho por su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a todos tus miles y miles de gente que nos ve, nos escucha por este programa de Vélez por la mañana. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Gracias por darnos unos minutos. Cuéntenos, exministro, ¿de qué se trata esta demanda? ¿Por qué la hace? ¿Cuáles son las motivaciones? Primero que todo, Luis Carlos, una vez terminé la magistratura, luego fui ministro de Justicia, como tú lo sabes, y me he vuelto como un activista judicial, haciendo una oposición, digamos, de una forma tranquila, muy mesurada, y pues, cuando me di cuenta de todas estas irregularidades, pues el día de ayer presenté una denuncia de tipo penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra este ministro del Interior, Armando Benedetti, y también la exmagistrada que todo el país conoce, la señora Adelina Cobo, por un supuesto presunto tráfico de influencia. Pero me quería Luis Carlos, esto no es un simple caso de burocracia, hay que dejarlo muy en claro. Esto es una jugada, digamos, de tipo estratégica para controlar un sector clave del aparato estatal. Considero que su interés en estos cargos se puede entender de varios puntos de vista o perspectivas de lo que yo llamo la corrupción. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente no ha logrado establecer el manejo de importaciones y contrabando, controlar la aduana, pues que permite facilitar nada más y nada menos, Luis Carlos, que el ingreso de mercancía sin pagar los impuestos correspondientes o incluso permitir el contrabando de bienes ilegales a cambio de sobornos. ¿Por qué considero que tráfico de influencias y clientelismo? Este señor Benedetti está acostumbrado a moverse en la política como un operador de poder y habría buscado ubicar fichas de confianza en estos cargos
para favorecer aliados políticos y también económicos. Considero también, mi querido Luis Carlos, y toda la gente que nos ve y nos escucha, que es una corrupción muy grave. Recordemos que en la DIAN manejan contratos multimillonarios. Aquí se pueden direccionar estos grandes recursos hacia empresas cercanas, e incluso, lo diría yo, recibir coimas por adjudicaciones de favores de tipo político. Aquí hay que tener en cuenta que hay intercambio de favores políticos, porque en Colombia el manejo de puestos en entidades clave como la DIAN, yo considero que se ha convertido en una moneda de cambio para comprar lealtades y también financiar campañas políticas. Benedetti, con su historial de escándalos, claramente veía a estos cargos como un botín burocrático. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué estaba intentando o intentó Benedetti? Pues meterle mano a la DIAN. Eso no es un caso aislado, sino que hace parte de un patrón que le llamo yo de corrupción, donde la política se usa, Luis Carlos, para beneficio personal y de aliados, en lugar de garantizar el buen estado de funcionamiento de este Estado. Ahora, es otro capítulo de cómo los mismos de siempre siguen saqueando a Colombia sin consecuencias reales. Y en cuanto a Adelina Cobo, pues da tristeza, ¿no?, que pasó por una alta corporación de estas, ver cómo es magistrada y es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Debe saber perfectamente, Luis Carlos, que los cargos públicos no pueden asignarse como favores políticos, sino que deben elegirse con base en el mérito y la idoneidad de los funcionarios. Su presunta participación, que quede muy claro, en mi concepto es inaceptable y demuestra cómo el clientelismo sigue corrompiendo las instituciones del Estado. Si Cobo, en mi concepto, avaló o permitió ese tipo de prácticas, estaría traicionando los principios que alguna vez representó en la magistratura el CNE, una entidad que justamente garantiza la transparencia de la democracia. Doctor Ruiz, aquí hay una serie de delitos que usted dice presuntamente cometieron tanto Adelina Cobo como Armando Benedetti. Aparte de los chats, ¿qué otro tipo de pruebas podría existir para que esta demanda surtiera efecto? Y se lo pregunto porque siempre es muy difícil, no solamente en este caso, sino internacionalmente, en la prueba reina, en la prueba que vincule realmente a los individuos con favores directos a contratistas, a operadores políticos, a gente como presuntamente es el señor Papá Pitufo y toda la gente que maneja las aduanas en Colombia. Luis Carlos, primero que todo, recuerda que cuando uno ha sido juez de jueces, como fue mi caso, recuerda que nosotros sancionamos más de 17.000 abogados, más de 2.500 fiscales y jueces en el país. Actuamos con mucha contundencia en contra de la corrupción. Y yo siempre, cuando lideré la rama judicial, siempre dije que uno debe manejar lo que es la autonomía y el respeto por la rama judicial. Uno no puede presentar denuncias en forma irresponsable, sino que siempre yo lucho para que cuando uno vea una luz de esperanza para acabar con temas de corrupción, lo hemos hecho, como te digo, en el activismo judicial. Entonces, lo primero que te quiero decir de esto, para darte otro puntico muy importante, es que tiene una gran responsabilidad la Corte. Yo confío mucho en la Corte Suprema, Luis Carlos. Para mí es de las instituciones que se ha parado más fuerte en el país por tradición. Tiene unos hombres muy buenos, allá hay unas mujeres espectaculares. Entonces yo creo que hay que dar la oportunidad a la institución de la Corte para que los chats, los decretos de nombramiento de estos personajes, ¿por qué insistían tanto, Luis Carlos, en nombrar a estos directores de la DIAN en puertos como Buenaventura, por ejemplo, Cartagena, Barranquilla? ¿Qué papel desempeñó el señor alias Papá Pitufo? Que cuento, me encantaría verlo aquí en Colombia, extraditado desde Portugal, para que pague por todo lo que ha hecho y confiese quiénes estaban tras eso, la clase política e infortunadamente miembros de la fuerza pública. El segundo punto, este señor Benedetti, mi querido Luis Carlos, recordémosle al país, no es nada personal, enfrenta varias investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Yo le voy a decir algo, mire, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Aquí lo están investigando cuando él fue senador de la República por un incremento inmenso de su patrimonio como senador de la República. Y esto cuando arrancó, me querido Luis Carlos, en el año 2022, cuando él era senador, perdón, y la trasladaron a la Fiscalía cuando él aceptó el cargo de embajador, ¿tú te acuerdas? Y ahora nuevamente cuando hay financiación de campañas electorales, eso es una vergüenza, que eso quedó en audios allí de los famosos 15.000 millones de pesos. Todos esos aportes ilegales que han hecho a esta campaña del presidente Petro. Otro punto importante que tal vez tú no tengas bien conocimiento son los mecanismos de participación ciudadana. La Corte está indagando en estos momentos
todos los procesos electorales, incluyendo la financiación de campañas con recursos públicos, la clonación de cédulas, mire lo grave, y vinculación con grupos paramilitares. Y esto se encuentra allí actualmente andando. Y la otra, el interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Este señor enfrenta esa investigación, mi querido Luis Carlos, y toda la gente que nos ve y nos escucha, por una presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el Fondo Financiero de FONADE. Recordemos que aquí este señor Benedetti presuntamente traficó las influencias para que le asignaran un contrato de 1.000 millones de pesos a una empresa que era una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces me parece que es importante mencionar que debido a su reciente nombramiento como jefe de despacho de la presidencia, este señor recupera el fuero constitucional, lo que implica que la Corte Suprema de Justicia retoma la competencia en estos procesos. Yo por eso desde el domingo, Luis Carlos, tú que también me sigues en redes, yo le pedí a la fiscal general, compulse las copias. Como vi que no hacía nada ayer, pues inmediatamente procedí a denunciarlo como es el deber de un ciudadano y magistrado de una corte, ¿no? Entonces yo creo que la evolución de esta investigación, Luis Carlos, va a ser crucial para esta administración del presidente Petro. ¿Por qué? Porque es un papel central de Benedetti en este gabinete. Usted vio lo que hizo en la Cámara de Comercio, perdón, en la Cámara de Representantes con la reforma a la salud. Es un animal político, hay que reconocerlo, y pues uno se siente muy desilusionado como la Cámara le copió de esta forma. Yo aspiro, pues, sin desviarme del tema, que el Senado finalmente le dé el puntillazo a eso y archiven eso de la reforma a la salud. Doctor Ruiz, ¿por qué no se mueven los casos que usted acaba de mencionar contra Armando Benedetti? Porque es que nosotros, incluso mi querido Luis Carlos, cuando manejábamos la parte disciplinaria de ser jueces de jueces, nosotros siempre consideramos que se maneja mucha habilidad. A veces dilatan los procesos, infortunadamente, y por todo le sacan disculpas. Por otro, lo acabé de explicar en el 2022, pues infortunadamente hay ese traspié, digámoslo así, cuando él tiene el fuero constitucional, lo están investigando como senador, luego acepta el cargo de embajador, pasa a la fiscalía y ahora nuevamente pasa, para no repetir lo mismo, a la Corte Suprema de Justicia por el fuero. Entonces digamos que en todo ese trasegar lo que se presenta es esa incertidumbre y lo aprovechan, que el traslado del proceso, que las pruebas, entonces empiezan a dilatar. Pero lo que te acabo de decir, yo tengo conocimiento de primera mano que la Corte Suprema de Justicia es una institución que en los próximos meses o semanas ojalá tome una decisión determinante para que acaben de una vez con tanta suspicacia y tanta gente que está a la expectativa de que tome una decisión. Yo creo que hay que darle confianza un poco a la gente. Yo no quiero justificar, pero cuando, Luis Carlos, ¿tú te acuerdas cuando a veces denunciaban un juez o un fiscal? Yo salía en defensa de los jueces y magistrados, porque es el deber de uno defender la institucionalidad. Y no todos los jueces son corruptos. Yo diría que por una minoría no pueden pagar todos. También aquí hay fiscales y jueces que pueden manejar 1.500, 2.000 procesos. La Corte Suprema de Justicia, la instrucción, tiene muchos casos también, pero yo creo que hay casos que hay que darle un poco de prelación por el bien de la institucionalidad y por el bien del país. Doctor Ruiz, ¿cómo funciona el mecanismo de favorecer con contratos compuestos a gente que ayuda a las campañas o que presuntamente ayuda a las campañas? ¿Ese es el mecanismo para lograr votos, para ser electo, que luego se devuelve con puestos y luego se devuelve con favores dentro del gobierno? Mira, Luis Carlos, yo siempre he dicho, algún día el país tiene que darse, digamos, la pela. Hay una lógica, y yo le digo a todos mis exalumnos del país, más de 25 años de la academia, y es que uno se pregunta, por mucha plata que tenga un personaje que aspira a un cargo de elección popular, olvídate, la gente no le va a meter una campaña para el Senado 12.000, 15.000 millones de pesos. Porque tú haces las cuentas, Luis Carlos, y cuánto se gana un senador o un representante en 4 años. No pasa de 4.000 millones de pesos, 4.500. Entonces, ¿por qué voy a perder 8.000 millones allí o 9.000 o 10.000 millones de pesos? ¿A qué llega nada con todo respeto? Pues a contratar, a llevarse el Estado de Derecho, a cometer actos de corrupción. Algún día el Estado tiene que darse la pela y estos recursos públicos financiar todas las campañas. Eso sería buenísimo, acabaríamos de un solo tajo, porque aquí se presta mucho para temas de narcotráfico, para todo tipo de cosas. Ahora lo otro, digamos, que yo te quería decir es que la forma, digamos, más común de contratar es esa. Yo nunca estoy en desacuerdo en que tú le digas a alguien, hombre, le presento mi hoja de vida de una persona diligente, buena. Yo en el ministerio, ¿cuánta gente no vinculé? Exalumnos, gente muy buena que uno sabe que no van a cometer actos de corrupción. Pero cuando uno ve que colocan unos puestos estratégicos que hablamos ahora, es para temas de corrupción.
¿Por qué? Porque eso se presta para muchísimas cosas de tipo económico y que es lo que yo considero que estaban haciendo aquí. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve la actitud de Luis Carlos Reyes? Porque la crítica que le hacen a Reyes es, ¿usted por qué no dijo nada antes? Mi querido Luis Carlos, usted es un término que es muy fuerte. Allí no hay una explosión. Yo lo que considero es que aquí, digamos, lo que hay es como una implosión. ¿Por qué te lo digo, Luis Carlos? Porque yo creo que uno en la vida, en medio de todo, eh, no te quiero decir con esto de que uno tenga que ser como un alcahuete o actuar con solidaridad frente a temas de corrupción. Pero hay una cosa muy bonita que llama lo que es la lealtad y la gratitud. Y uno me entiende. ¿Cómo uno no entiende? Yo no entiendo el pensamiento del señor Luis Carlos, a quien es un tiktokero muy bueno. Es una persona que uno lo mira a los ojos y habla con él y uno le ve a Luis Carlos como una buena vibra, digámoslo así. Uno a Sí. veces, yo creo mucho en el aura de las personas que tú hablas con ellos y sabes si el tipo es corrupto. Uno tiene como, con todo respeto allí, como una aura negra, ¿no? Este señor yo lo veo como un tipo como tranquilo y todo, pero esa implosión que le llamo yo, que es peor que la explosión, es uno cómo se atreve, digamos, a denunciarle cuando ya está por fuera. Yo lo que veo es que de pronto hay como una especie de interés de tipo electoral, seguramente. Es una persona que tiene muy buenos seguidores en las redes sociales, pero no sé si esa será la forma, digamos, atacar el gobierno del cual hizo parte, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser un poco mesurado en muchas cosas también. Pero aparte de que usted siente que es una buena persona, ¿no le quedan dudas a usted de por qué no actuó antes Luis Carlos Reyes? Él dice que le llevó esa lista a la fiscalía, pero esto de Benedetti, esto de Cobo, este tipo de cosas no debieron ser anunciadas antes de esta pelea por Twitter. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal y cuando uno está en estos cargos, digamos, de alto nivel, si puede llamarse así, digamos, uno debería actuar en el momento. Ya, digamos, cuando pasa el tiempo, pues, digamos que pierde un poquito como el sentido, la razón, ¿no? Habría que mirar, mi querido Luis Carlos, a ver, para no hacer conjeturas qué lo llevó a esto, pero es bastante polémico, ¿no? Uno va a hacer cosas después de que ha terminado Claro. estos cargos, ¿no? Doctor Ruiz, finalmente, esta demanda ante la Corte Suprema, ¿qué le sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a conocer? ¿Y Sí, cuáles son los aquí tiempos? lo más importante que nosotros aspiramos que en los próximos días, pues la Corte Suprema de Justicia llame desde luego a este señor a que haga a Benedetti y a la señora Elena Cobo, a ver, digamos, qué elementos de juicio pueden extraer de allí. Lo otro es que la Corte desde ya puede estar pidiendo pruebas y finalmente armar, como se dice, elementos probatorios para ello. Al final, digamos, se puede presentar allí toda la coyuntura para ver si finalmente lo puedan acumular a esa denuncia que él tiene por tráfico de influencias y que sea como, digamos, similitud, o la otra es que lo tramiten en cuerdas procesales diferentes para mirar si finalmente hay o no hay un delito allí por tráfico de influencia, porque recuerda que la fiscal general decía en días pasados que recomendar a alguien no es delito, y lo que te expliqué hace un momento, de Sí, recomendar a alguien pro o a alguien diligente es una cosa y la otra es tú buscar el mecanismo para cometer sí, actos de corrupción. sin duda, Eso es tan delicado, ¿no, mi querido Luis Carlos? sin duda. Es el exministro de Justicia, el doctor Wilson Ruiz, acompañándonos a esta hora acá en nuestro programa. Le agradezco mucho, es usted muy amable, muy gentil.